Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual estén viendo esta sesión. Estamos en el seminario de Filosofía y Magia, en el cual estamos abordando la obra de Bruno, los vínculos en general, y todo esto será subido al canal de Frecuencias Polímetas. Si gustas ingresar o gustas incorporarte al seminario, con todo gusto lo puedes hacer. En el enlace del video va a venir en la descripción. La sesión pasada, lamentablemente, no pudimos tener la sesión como tal, pero vamos a retomar el día de hoy desde donde nos habíamos quedado. En unos minutitos se van a ir incorporando el resto de miembros del seminario. Esperemos, si no va a quedar grabada, para que la puedan consultar en el momento que ellos consideren. Es filosofía y magia. Muy bien. La, la sesión pasada estuvimos revisando el concepto de magia en general. Sí, creo que sí. Pero está bien, nos faltaba la exposición del capítulo 2. En la sesión pasada estuvimos revisando el concepto de magia en general y cómo se ha visto a lo largo de la historia. Para eso abordamos algunos elementos como la obra de Aleister Crowley, los vínculos en general, la magia y caos, y después lo canalizamos hacia los conceptos de magia manejado por Giordano Bruno en su libro de los vínculos en general y de la magia, específicamente en la parte de la magia. Veíamos que se puede tratar la magia como sabiduría, también como la magia natural, la magia de los presagios, la alquimia, la magia matemática, la magia religiosa, la necromancia, la magia simpática y la magia adivinatoria. Si quieren más información sobre esos elementos, pueden ver nuestra primera grabación de los puntos. Y en la actualidad todo eso se sigue reconfigurando y actualmente, por ejemplo, se puede considerar mago desde la perspectiva de Bruno a personas que se dedican al marketing, personas que se dedican a la cibernética, médicos, personas que se dedican a ciencia, entre otros. Por tanto, el concepto de mago y de magia de Bruno es demasiado amplio como para creer que solamente se trata de sacar conejos de sombrero. En realidad, la magia es una especie de sabiduría, la cual se fundamenta en la propuesta de los vínculos, en la cual nos estamos centrando en esta ocasión. También hemos revisado algunas características de Bruno, como que tenía un rechazo hacia, denme un segundito. Ujú, listo. También habíamos visto que tenía un rechazo hacia los sistemas cerrados. Tenía una teoría del mundo infinito, el cual generó muchos conflictos en su tiempo, porque estábamos apenas saliendo de la teoría geocéntrica y propuso una teoría del mundo infinito. Se le asocia mucho con la magia renacentista y otros autores que tienen una búsqueda principalmente de la ascensión. En otra ocasión hablaremos sobre la ascensión y todo el vínculo con Pico de la Mirándola, Marcelo Ficino y otros autores, pero ahorita solamente nos vamos a concentrar en Bruno. También veíamos que era un experto en el arte de la mnemotecnia, la cual va a ser muy importante porque explica bastantes elementos de la magia de Bruno. ¿Qué es la mnemotecnia? Es el arte de la memoria. Recordemos que en la época de Bruno los libros eran algo muy valioso y muy escaso, entonces el fortalecimiento de la memoria era algo vital en su sociedad, cosa que en nuestra sociedad sigue estando presente y de hecho es muy necesario fortalecerla, pero ya no tenemos tanta esta necesidad por todos los medios electrónicos que tenemos para resguardar la información. Y fue perseguido por la Inquisición. Hasta ahí nos habíamos quedado la última sesión. Ahora vamos a empezar a revisar ya como tal la obra de los vínculos en general, de Vinculis. En el prefacio a la obra, cuando empieza a abordar los temas, Giordano Bruno explica que el primer elemento para entender la teoría de los vínculos es una teoría ontológica o una teoría metafísica acerca de que en el universo todo se puede ligar. Entonces empieza con una frase que es: aquel que debe ligar debe tener una teoría universal. Esta en filosofía en distintos campos se ha llamado de forma diferente. Podría ser el horizonte de comprensión de Gadamer o podría ser la teoría del paradigma de Thomas Kuhn. Aquí el punto es que para poder comprender y adentrarnos en la teoría de Giordano Bruno, hay que partir del hecho de que todo objeto y toda persona es vinculable. Por vínculos nos referimos a unión. Cualquier cosa se puede unir con otra cosa.
Mientras más difícil es unir algo, es más complicado justificarlo, pero se puede hacer. Entonces, esta es la teoría base que todo en el mundo se puede vincular. Si retomamos obras de otros autores contemporáneos, podemos trabajar con Wittgenstein, el cual mostraba en su obra el Tractatus Logicus Philosophicus que todo lo que existe existe relacionado con algo. Si algo no se puede relacionar, no se puede ni siquiera nombrar. Entonces partimos de la idea de que todo en el mundo se puede vincular. Y aquí surgen elementos interesantes, ¿no? Porque cómo yo me puedo vincular con la figura de Dios, por ejemplo, o cómo me puedo vincular con un demonio. También está extraño, ¿no? Como les había comentado, nuestro seminario está manejado desde una postura secular, lo cual implica que no vamos a ahondar en la existencia de demonios, existencia de ángeles, nada de eso, solamente nos quedamos en la parte racional, en la capilla peligrosa. Entonces, ¿cómo yo me puedo vincular con Dios? Pues con el concepto de Dios. Si no existiera el concepto de Dios, no sería capaz de vincularme con Él. Un ejemplo básico para poder explicar esto. Para los que lo están viendo a distancia, miren, ya llegó Luisa. Muy bien, esperamos tanto para que entre Luisa. Ya entró. Bienvenida, Luisa. Ya está. Bienvenida, Luisa. Buenas tardes. Días. Estamos apenas dando el inicio. Qué bueno que estás por aquí. Y esperemos que se vayan uniendo los demás. Pero bueno, les comentaba que. Denme un segundo. Porque me pareció que iba a llegar alguien más. Sí, ya pronto va a llegar otra personita. Esta Fanny, creo. Pero bueno, les comentaba que todo se puede vincular. Si algo no lo conozco, no lo puedo vincular, que de hecho se vincula, bueno, se relaciona con la teoría de Wittgenstein sobre el lenguaje. Para explicarlo, para lo que lo están viendo a distancia, también para lo que lo están viendo de forma presencial. ¿Conocen los nenguanitos? ¿Alguien ha escuchado hablar de los nenguanitos? Si no, si estás viendo a la distancia, nada más contéstalo tú, si conoces los nenguanitos. Y para los que estamos por acá, ¿conocen los nenguanitos? Si alguien lo está viendo desde el Istmo de Tehuantepec, sí los conocen. Los nenguanitos es una comida típica de Oaxaca. Ahora, ya que tenemos explicado lo que es un nenguanito, ya lo puedo vincular con la gastronomía. Y al señalar que es gastronomía de Oaxaca, ya lo puedo relacionar con la gastronomía de Oaxaca. De ahí que podamos entender o podamos comprender que el concepto, cuando tiene un vínculo con algo, nos da una teoría más amplia. Efectivamente, son dulces. Ya tenemos otro elemento y se van relacionando. A eso se refiere este Giordano Bruno, que hay que tener una teoría general de los vínculos. Una una casa embrujada o lo que la gente considera como una casa embrujada. Si ustedes quieren que el efecto de la casa embrujada se maximice, esto lo abordamos desde la teoría de la psicología cognitiva. Sí, cognitiva conductual. Pero si ustedes quieren que un espíritu o un fantasma se presente más en una casa, hay una forma muy sencilla de hacerlo. Hay que llevar un sacerdote, o hay que llevar a una figura religiosa, o hay que llevar un chamán, o cualquier cosa que se vincule con ello, se relacione con ello. ¿Por qué? Porque la mente ya está predispuesta a pensar que en ese lugar hay algún espíritu. Puede ser que en realidad esté crujiendo la pared, puede ser que en realidad haya alguna persona que tenga alguna neurodivergencia, no sé, pueden ocurrir mil cosas, totalmente explicadas desde la física. Pero si yo llevo a un sacerdote o llevo a un chamán o llevo a cualquier persona, el vínculo que tengo en la cabeza relacionado con el espectro se maximiza y entonces lo voy a ver con más frecuencia. Les comentaba que lo estamos abordando desde el lado más escéptico. Entonces, en realidad, si llevamos a una persona religiosa, lo único que estoy generando es que en mi cabeza se maximice la posibilidad de que exista esa cosa.
De ahí que la importancia de los vínculos es, la teoría general que tengas es la teoría que más va a predominar. De hecho, sobre esto señala Giordano Bruno que la propia cosmovisión, el propio cosmos es una forma de ligar. Si algo no existe en un cosmos, es imposible de que exista. Es decir, esto lo tomamos de la obra de Bátimo. ¿Si es Bátimo? No, es es otro filósofo de la ciencia, ahorita se me fue el nombre. Vamos a aceptar a Fanny. Latour, sí, es Latour. Ok, Latour decía que los faraones egipcios no pudieron haber muerto, no pudieron, bienvenida Fanny, no pudieron haber muerto de algún virus o algún microorganismo, porque en la cosmovisión de los egipcios no existían. Con esto no estamos diciendo que no existan los virus, simplemente que si una cosmovisión no contempla algo, ese algo no puede existir dentro de su marco de comprensión. De allí que Wittgenstein, en el Tractatus nuevamente, dijera que el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Es como cuando la gente va a realizar una limpia y efectivamente, cuando una persona va a una limpia, va totalmente predispuesto. Por ejemplo, tú que lo estás viendo, tu fecha de nacimiento es el 23 de febrero. Ok, fue una tontería, ¿no? Pero si alguien lo está viendo y de casualidad su cumpleaños es el 23 de febrero, va a decir, pero es una coincidencia. Nada más que dentro de la propia cosmovisión se van estableciendo estos vínculos. De ahí que el ser humano, desde su particularidad, va a ligar todo. Todo lo que ustedes conocen lo van a terminar ligando con algo para darle sentido. A Gadamer esto lo va a llamar años posteriores como horizonte de la comprensión o círculo hermenéutico. Es decir, que cada fenómeno que nosotros presenciamos o cada fenómeno que nosotros vemos, lo podemos vincular con las cosas que podemos ver. Voy a ponerles dos ilustraciones para poderlo explorar un poquito más. Ya saben, cualquier cosa que quieran decir, cualquier cosa que quieran intervenir, lo pueden hacer. No pasa nada. Entonces sería la Virgen llegando a la tierra. Denme un segundito. Mm, bien, vamos a utilizar esta de aquí. Tenemos cómo se abren las nubes y cómo va bajando una virgen. Ahora si le ponemos figura alienígena llegando desde la luz. Esta de aquí. Ok, un ejemplo de esto del horizonte de la comprensión puede ser que una persona católica, si ve una figura que está saliendo de una luz y que está acercándose, puede ser que lo vincule con una virgen y con el proceso de la iluminación o de lo sagrado. Pero una persona totalmente secular, pero que cree en la vida extraterrestre, puede ver el mismo fenómeno como un extraterrestre saliendo de una nave espacial. No estoy diciendo ni que exista la Virgen ni que existan los extraterrestres. Lo que estoy diciendo es que vamos a vincular los fenómenos que vemos con la realidad que conocemos. De hecho, eso va a explorar un poquito con el, el ars menor de monología, pero ahorita lo vemos. Y bueno, el ser humano desde lo particular liga todo. Y el ligar es un proceso cognitivo de la persona. Es lo que les quería comentar, que no lo estamos viendo de ninguna forma metafísica ni extraña, lo estamos viendo como un proceso cognitivo. Entonces todos tendemos a relacionar cosas. Si acabamos de conocer a una persona, terminamos señalando ciertas características, ciertos elementos, cierta personalidad. Si yo le pongo tres imágenes a una persona, le pongo un lobo, un zorro y una serpiente, y le digo con cuál te identificas, me va a señalar uno, y desde ahí puedo empezar a hablar sobre su personalidad, y muchas de las cosas que yo le trate de decir las va a terminar creyendo. No porque el zorro, el zorro, el león o la serpiente
lo representen tal cual, sino que está expresando parte de su interior a través de esa imagen. Las pruebas de Rorschach funcionan más o menos así. También el uso del tarot desde la filosofía, desde las prácticas filosóficas, tiene este mismo sentido. No buscar lo externo, sino buscar las relaciones internas que tiene la persona a través de estos puntos. Y bueno, ya con esto nos da la introducción Giordano Bruno, y pongo como ejemplo esta bonita imagen de la teoría Gestalt. Todos podemos ver, bueno, no todos, muchas personas podemos ver un triángulo blanco que está aquí. Sin embargo, ese triángulo blanco que tenemos aquí no existe. Nosotros lo generamos a través de los vínculos y a través de las relaciones cognitivas y a través del proceso de completud que tenemos en la mente para darle una coherencia a la imagen. Entonces, en este punto, lo que tendremos es un proceso cognitivo que hace una imagen que no existe, como el caso del espíritu que veíamos hace rato. Por tanto, cuando hablamos de la teoría de los vínculos para Giordano Bruno, hay que tomar en cuenta tres aspectos. El primero es la fuerza del vínculo. Mientras más fuerte sea el vínculo, como una cuerda, más difícil va a ser deshacerse de él. Y mientras más difícil sea explicar la relación entre dos objetos, más fuerte va a tener que ser el vínculo. El vinculador es la persona que hace la unión y el vinculable es el objeto o persona que van a ser relacionados. Si yo les pregunto qué relación existe entre Platón y Aristóteles, pueden hacer la relación muy sencilla. Es un vínculo que no necesita mucha fuerza. Ahora, si explicamos qué relación existe entre el uso de inteligencia artificial de Ghibli Studios con la obra de arte en la era de la reproducción técnica de Adorno, pues va a costar un poquito más de trabajo hacer el vínculo y que la gente lo crea, que sí se puede, ¿no? De hecho, sí, está muy vinculable, pero cuesta más trabajo. De ahí que mientras más complicado sea unir algo, el vínculo tiene que ser más fuerte. Estos vínculos para Giordano Bruno, en su época, los maneja que pueden ser a través de las siguientes, denme un segundo que esto no está avanzando. Ya. Estos vínculos se van a llevar a cabo a través de la fuerza que tiene el vinculador. Entonces, esta fuerza que tiene el vinculador lo va a hacer a través de diferentes puntos. ¿Quiénes son los que pueden vincular? Para Giordano Bruno, y esto es algo que lo vamos a trabajar lo más neutro posible, pero Giordano Bruno señala que, denme un segundito que esto me está estorbando ya, que las especies de fuerzas que tenemos que ligan en la mente son las siguientes. Es Dios, cualquier tipo de Dios, la figura divina, el diablo, como esta fuerza que se contrapone a Dios, o también como los daimones, ahorita lo abordamos un poquito más. El alma tiene esta capacidad de ligar, el alma como este espíritu o esta fuerza que me impulsa a hacer algo. El ser animado, los seres vivos podemos vincular. La naturaleza en general, la naturaleza se vincula. Un átomo con otro se van a terminar uniendo. Bueno, quizá. La suerte, habla sobre un vínculo espontáneo que es la suerte, que en psicología de Jung lo llaman sincronicidad. La fortuna, que es el proceso continuo de tener suerte y que parece que la persona tiene como algo especial. Y el destino, que ya sería como una meta de vida que se va estableciendo más potente. Para ahondar un poquito más sobre esto y no dejarlo tan al aire, Giordano Bruno explora estos vínculos en su obra más a profundidad de la siguiente manera. Dice que cuando hablamos del vínculo de Dios, cuando hablamos del vínculo con la divinidad, hablamos de este hilo que lo conecta todo. Al estilo panteísta, Giordano Bruno lo propone. Dice que el ver al Dios divino es ver la divinidad en todo. Y entonces es ver cómo lo sagrado se puede presentar en cualquier parte, como los procesos de iluminación budista o los procesos de iluminación, ¿no?, de los católicos a través de la revelación. Pero cuando comprendemos que el vínculo divino lo junta todo, tengo una forma de explicar la realidad.
Desde el lado más neutro, hablamos de este sentimiento de completud o este sentimiento de que todo tiene coherencia a través de algún ente. Si tú no tienes esta creencia o este vínculo, pues no lo vas a vivir, no va a ser parte de ti. Las personas que lo tienen, pues lo pueden explorar y señalar que todo está fusionado y por tanto lo que está pasando en África se vincula con lo que está pasando en América, etcétera. Después tenemos esta figura que está bonita, que es el diablo. El diablo está vinculado directamente con el vínculo por medio del engaño, las pasiones y la ilusión. Con esto, Giordano Bruno señalaba que los diablos o los demonios te vinculan de formas engañosas para que no llegues a lo divino o para que llegues al elemento que ellos quieren. Un ejemplo con esto del diablo. Yo tengo un enlace que me llega a mi WhatsApp y el enlace dice, no vas a creer las fotos que me llegaron de ti. Y yo lo abro y me entra un virus. Ese vínculo que se generó es un vínculo diabólico, es un vínculo negativo. Y aquí cuando hablamos de los vínculos negativos, hablamos de falsos dioses, hablamos de fanatismos, hablamos de cualquier tipo de vínculo que perjudica a la persona. Dentro de los conceptos de magia vendría siendo lo que es magia negra. Aunque desde la teoría de Bruno no hay magia negra o blanca, ya vimos los tipos de magia, pero si la magia se utiliza con fines de engañar, manipular o hacer una subordinación mental, hablaríamos de magia demoníaca. El alma, esta alma o animus, de hecho esto lo retoma de Plotino, por aquí todavía no ha llegado nuestro plotiniano, pero el alma tiene la capacidad, o es la capacidad del ser humano, de ligar lo relacionado con Dios y afectado por el diablo. O sea, el alma es como yo persona, puedo vincularme. Si el vínculo que trato, esto ya tiene un poquito de ética, pero si el vínculo que yo genero es para una mayor comprensión o para apoyar a las personas, hablamos de un vínculo divino. Del alma, un vínculo divino del alma. Si yo uso estos vínculos para engañar o estafar, sería un vínculo del alma demoníaco. Aquí nada más establece como la particularidad, es como el alma se puede vincular de múltiples formas. Como decíamos que el vínculo aplica para todas las personas y para todos los seres, Giordano Bruno también señala que el vínculo se puede dar en el mundo animado, que esta es la capacidad de los seres vivos para vincularse con su entorno. Buena adaptación, la adaptación biológica, el que si yo llego a algún grupo social, voy a terminar juntándome con determinadas personas, el equilibrio, el punto de equilibrio de Newton, cada cosa se va a vincular con otro. Esto es muy sencillo. No existen objetos separados. Todo lo que existe en forma material está unido con algo. Si no estuviera unido con algo, no lo podríamos ver. En el caso de los entes vivos o de los entes que se pueden animar, se tienen que relacionar con su entorno. Todas las características, bueno, la mayoría, es probable que casi todas las categorías que existen en biología se puedan explicar relacionándolo con su entorno. ¿Por qué un ave tiene determinado pico? Ah, porque se relaciona con el tipo de árboles que están en esa zona. ¿Por qué algunos seres humanos tienen la piel más morena? Bueno, porque se le relaciona con la producción de vitamina D. Por ejemplo, en los países nórdicos que no hay tanto sol y que tienen que obtener la vitamina D por medio del pescado, su piel tiende a ser más blanca porque tienen que ahorrar la melanina. Por ahí va, es vínculo físico. Químicos, los químicos y físicos los van a estudiar. Luego, la suerte, esta está interesante, son los vínculos impredecibles. Y muchas veces solamente me puedo percatar del vínculo impredecible cuando ya ocurrió. Digamos que es el factor del azar. No lo puedo prever en el presente, pero lo puedo analizar en el futuro. Y muchas personas, cuando analizan el concepto de suerte, es un vínculo que no comprenden. Y ya con eso podemos abordar el concepto de vínculo. Po- Vamos a ver, en la época griega, en la época, no, no es cierto, no olviden. Pero es, por ejemplo, una batalla. Va a haber una batalla y el día previo me enfermo. Me enfermo el día previo a la batalla. Y hay
masacre, matan a todos los soldados y yo no me morí porque estaba enfermo. Y la gente puede decir, wow, es que qué suerte que tuviste de no ir a la batalla. Pero en realidad ese vínculo de suerte solamente se explica porque no comprendo los factores que hay externos. Si yo hubiera comprendido que iba a haber una batalla y que el ejército era más grande y me hubiera enfermado, ya no hablaríamos de un vínculo de suerte, sino de otro tipo de vínculo. De hecho, la fortuna es todos estos lazos, tanto personales como eh, de suerte, que van generando la vida de una persona. Una persona es afortunada cuando el ambiente y el entorno y sus decisiones lo han llevado por buen camino. Como Maquiavelo, que decía que el ser humano necesita suerte y virtud para poder ejercer sus acciones. Una persona afortunada manejaría las dos. Y ya, el destino, que es como el vínculo que lo une todo por medio de la causalidad. Y ya cuando hablamos de destino, es como a futuro todo lo que ocurrió parecía estar destinado. Si han visto la serie Cómo conocí a tu madre, va por ahí, ¿no? Que la sombrilla, que el amigo, y al final de la historia ya tiene sentido, previo o no. Si existe el destino o no, no es tema de este video. Lo que sí es que las personas tienden a creer en el destino, generan este vínculo con el destino. Si ven que un guerrero ha sobrevivido a todas las batallas, dicen es que era su destino lograrlo, pero esta relación que hicieron es a posteriori. Puede ser que sí existe el destino y que se pueda manipular, no lo sé, no tengo pruebas. Lo que sí tenemos prueba es que existe esta visión del destino. De hecho, en prácticas filosóficas hay que romper muchas veces con esta idea del destino para poder sacar a la persona de muchos elementos. Supongamos que una mujer o un hombre es igual, pero una mujer sufre violencia doméstica en su primera relación, en su primer matrimonio. También lo sufre en el segundo y en el tercero. Y entonces se le viene a la mente que su destino es sufrir, que su destino en este mundo es sufrir y aguantar a patanes. Si no rompemos esta línea de pensamiento, va a seguir generando este proceso y va a buscar nuevamente repetir el patrón. Por tanto, hay que romper el patrón de destino para poder cambiar el destino. Suena como una profecía autocumplida, pero va por ahí. Y bueno, ahorita ya vamos a cambiar a un tema más concreto. Nada más vemos este ejemplo y ya después vamos con las características del vinculable. Aquí les puse una manzanita y es ¿cómo puedo ejemplificar los vínculos? La posibilidad material de tener una manzana, hablamos de un vínculo, hablamos de un vínculo natural. Si yo tengo la posibilidad de tener una manzana, me puedo vincular con ella. Pero si tengo la posibilidad biológica de comer una manzana, como un ser humano, ya tenemos un vínculo animado. Si ya tengo la ideación de querer comer una manzana, ya hablamos del vínculo del alma. Si tengo la suerte de poder tener una manzana, de suerte, la conjunción de elementos que puedo tener para tener una manzana, el destino, la hilación de circunstancias que permitieron tener una manzana, otra vez el destino, y todo esto se relaciona con la manzana. Cuando yo como una manzana, puede ser que esté pensando en todo eso o puede ser que no esté pensando en ninguno, pero los vínculos están presentes. Estos vínculos van generando relaciones mentales que afectan a la persona que lo está teniendo. De hecho, en publicidad se explota bastante. Edward Bernays o actualmente el director de Trendo, si no conocen Trendo, lo vais a dar una visitada, está muy padre. O Nickland, tampoco está ahorita nuestro seguidor de Nickland. Van a establecer este tipo de puntos. Y bueno, con esto terminaríamos la primera parte antes de empezar ya con, esos son los tipos de vínculos, antes de ya empezar con la capacidad de ligar. Pero hasta ahorita, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ustedes díganme. Ok. Entonces vamos a continuar. Nada Creo más que que vamos bien. para que no quede como empezado el otro tema, cerramos esta grabación y continuamos con la siguiente grabación inmediatamente. Vuelvo a abrir el siguiente enlace, el mismo enlace y volvemos a entrar. Bye bye. Nos vemos en unos segunditos. Comienza la frecuencia y